Buenas a todos, esto es A Despertar. Vamos a seguir examinando esta página que en el video anterior de los credos no sirven para nada. Mostramos que todas estas afirmaciones, todas estas cosas que escribe el hombre, si no están citando la Biblia en contexto, si no están citando una verdadera Biblia, si no están predicando un verdadero evangelio, no sirven para nada. Siguen siendo solo vanas palabras de hombres. Pero el que quiera la verdad y el que quiera buscar de Dios realmente y verdadera y honestamente, va a buscar de la palabra de Dios en contexto. Así que no podés esperar mucho de los hombres, seas quien sea, y deberías esperar de Dios directamente. Pero bueno, para no extendernos tanto, ¿no? Porque por ahí puedo incluir más cosas, pero vamos a revisar esto para que vean un ejemplo de cómo la gente no entiende el Evangelio, de cómo la gente no sabe qué es el Evangelio, no te lo sabe explicar. Te propongo algo. La próxima vez que te cruces con un cristiano, alguien que diga ser cristiano, alguien que profese ser un cristiano, no digas, ay, qué bueno, gloria a Dios. No, no, no. Cuando te enteres o te diga, sí, yo soy cristiano, creo en Dios, bla, bla, bla. Míralo a los ojos y pregúntale esto. ¿Qué es el Evangelio? Y pregúntale también si cuándo nació de vuelta y cómo. Eso es lo primero que le tenés que preguntar a la gente que dice ser cristiana. ¿Para qué? Y así te ahorras dolores de cabeza, ¿sabías? Te ahorras muchos dolores de cabeza. Te lo digo por experiencia. Te vas a ahorrar un montón de dolores de cabeza y un montón de conversaciones innecesarias. Pregúntale. ¿Sos cristiano? Ah, bueno, explícame el Evangelio. Y presta atención a lo que te dice. Presta atención si tiene una Biblia a mano, si tiene cómo mostrarte el verdadero Evangelio, si tiene cómo ir a la cita más útil para explicar el Evangelio y el Evangelio verdadero que aplica para hoy. Te lo propongo, hacelo. Hacelo y después vas a ver que capaz que te vas a dar cuenta que no todo el que dice ser cristiano es cristiano. Y vamos a comprobarlo acá, vamos a comprobarlo desde este sitio web, porque lo voy a tomar como ejemplo, por así decirlo, ¿no? Porque hay muchos sitios web que dicen ser cristianos, ¿no? Templo, por ejemplo acá, Templo Nueva Vida, qué sé yo. Iglesia tanto, tanto, tanto. Iglesia tanto, 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 lo que sea, ¿no? Dicen, Cristo esto, Cristo el otro, bla, bla, bla. Templo, iglesia, que esto, que el otro. Congregación cristiana, va, 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 va. Por eso, tal vez conozcas otros sitios web, pero fíjate, empezá a identificar cuando te mienten por el amor te lo pido, por el amor de Dios, como se dice, ¿no? Pero no lo estoy tomando a la ligera, el amor de Dios, ¿eh? En serio, por el amor de Dios. El amor de Dios está expresado en lo que Él hizo en la cruz. Y eso es el evangelio que aplica para hoy. Entonces no te pueden venir con otro evangelio que no sea ese. ¿Está? Por eso digo, por el amor de Dios, ¿está? No estoy tomando en vano el nombre de Dios, de nada, nada. No estoy tomando en vano. Literalmente por el amor de Dios, ¿está? Para que la gente conozca verdaderamente el amor de Dios. ¿Cuándo la gente conoce el amor de Dios? ¿Cuando le hablan bonito sobre Dios? No, cuando es salva. Yo te puedo endulzar todo el día. El amor de Dios, el amor de Jesús. Ay, mela, mela. Corazoncito, osito de peluche, miel, color de rosas, caramelos y cosas lindas y bonitas y palabritas. Pero si vos no... O sea, te puedo hablar todo el día de mela, mela. Ay, 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 ay. Abracitos y besitos y cositas románticas del amor de Dios y filosóficas que no sirven para nada. Pero si yo no te muestro la verdad, no sirve de nada. Si yo no te guío hacia el verdadero evangelio, si yo no te presento verdaderamente y honestamente a Cristo, el verdadero Cristo, porque hoy en día lo que más se presenta es un falso Cristo, y la Biblia advierte sobre eso, y hay un montón de gente no advirtiendo sobre el anticristo, no advirtiendo sobre el falso Cristo, no advirtiendo sobre falsos evangelios.
eh, hay mucha ignorancia. Hay mucha ignorancia bíblica. Así que vamos a ver lo que es, a ver cómo te voy a mostrar acá en este video cómo las personas no entienden lo que es el Evangelio. Y presta atención, presta atención. Vamos a ver qué dice esta página. Acá el título, el Evangelio de Jesucristo. Como acá, ahí está. Total, todavía como había aumentado, medio que no se veía. El Evangelio de Jesucristo, ¿no? Dice, ¿qué ofrece el Evangelio? O sea, directamente no te dice qué es el Evangelio, sino que primeramente dice, ¿qué ofrece el Evangelio? Ok, bueno, pero desde ya vamos, ¿por qué yo hago este cuestionamiento? Porque primero presentame el Evangelio, ¿no? Sería lógico, presentame el Evangelio, explícame, decime, contame, con citas bíblicas en contexto, y después decime qué ofrece. Pero no, esta gente dice, no, ¿qué ofrece primero? Ok, vamos a examinar todo y ver. Dice esperanza, perdón y restauración. Siempre tenés que tener en cuenta esto. Infelizmente es así. Tenés que hacer un doble esfuerzo porque tenés que ver las dobles intenciones, lo que dice, pero es así. Cuando tenés que examinar la verdad, tenés que hacer este esfuerzo mental. Fíjate lo que dicen y la intención que hay atrás. Lo que dicen y lo que quieren decir. Lo que dicen y lo que no te quieren decir. Y también lo que dicen, pero por dentro, cuando ves a qué lleva todo lo que dicen, hay una diferencia, vas a ver casi siempre con los falsos cristianos, que por dentro es una cosa y por fuera te dicen otra, obviamente, por eso son falsos cristianos. Pero bueno. Ahora dice, todos sabemos muy bien que el mundo no es como debería ser. Recuerden, la palabra es que ofrece el Evangelio y nos salta con esto. Pero primero sí, si fuese el verdadero Evangelio, yo le voy a hacer un entre paréntesis mío. Yo te voy a decir que el verdadero Evangelio ofrece esperanza, sí. Ofrece perdón, claro, obviamente, claramente. Y restauración, absolutamente. A mí el Señor Jesucristo me sacó de cosas horribles, de droga, de alcohol, de posesión demoníaca. Totalmente restaurado estoy, gracias a Jesús, gracias al verdadero Jesús. Entonces, doy fe, doy testimonio de que sí, el verdadero Evangelio ofrece esperanza, perdón y restauración. Ahora, ¿están predicando acá el verdadero Evangelio? Esa es mi pregunta. Sigamos. Ahora, lo que te responden ellos es esto, ¿no? ¿No? Bueno, ofrece esperanza, perdón y restauración. Qué bonito suena, ¿no? Pero fíjate cómo sigue. Todos sabemos muy bien que el mundo no es como debería ser. Y esto vas a ver siempre. Muchos falsos pastores, te lo voy a decir así de corta, muchos falsos pastores, muchos charlatanes, muchos boca abierta, te van a decir información como esta. Te van a decir, no siempre las cosas funcionan como deberían funcionar. Todos sabemos muy bien que el mundo no es como debería ser. Todos tenemos problemas que nos complican, todos tenemos dificultades y luchas, dudas y tristezas. Tenemos también certezas, ¿viste? Y te chamullan así, Así te bla, 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 bla. Como buscando consenso, buscando que vos hagas sí con la cabeza, que hagas ajá, 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 sí, sí, sí. Eso están buscando, para así atraerte, 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 atraerte. Cuidado, cuidado. Dice, nos hacemos daño hasta sin querer. Entiendo que esto también es correcto, pero estás dando muchas vueltas para decir que ofrece el Evangelio. Estás agregando algo como que, bueno, todos sabemos muy bien que el mundo no es como debería ser. Está bien, ya lo contestó, acá, esperanza, perdón y restauración. ¿Sabes qué pasa? Porque estoy como que quedándome en este párrafo acá todavía, porque acá hay más cosas que yo ya leí y no me cerraron. Y no le van a cerrar a todo aquel que sea verdadero cristiano y conozca la Biblia. Entonces, por eso estoy diseccionando esta parte. Por eso, si no mirás los videos hasta el final, adiós, no mires más mi video, ¿está? Porque no te va a servir de nada. No te va a servir. Si no miras un video completo, no te va a servir. No vas a aprender, no vas a aprender. Si alguien te está mostrando un video con Biblia en contexto y no lo mirás hasta el final o no lo mirás, ¿cómo se llama?
extensivamente, profundamente, lo lamento, ¿no? Esto no es 5 minutos de Biblia. Pero bueno, sigamos. Dice, nos hacemos daño hasta sin querer. En la Biblia eso se llama pecado. ¿Ves? Lo ignorantes que son estas personas. O sea, recién ahora estamos viendo que son bastante ignorantes. Ya vimos el capítulo anterior, ¿no? Con los credos, no sirven para nada. Mirá el video de los credos, no sirven para nada. Ahora estamos viendo cómo dice que nos hacemos daño hasta sin querer. Todos sabemos bien que el mundo no es como debería ser. En la Biblia eso se llama pecado. O sea, nos hacemos daño hasta sin querer. En la Biblia hasta eso se llama pecado. Estás mezclando cosas y diciendo que eso es pecado. Nada que ver. Acá están siendo poco claros, poco directos y nos están explicando bien lo que es pecado. Y todavía no me explicaron en primer lugar qué es el Evangelio. Primero, la primera pregunta que te quiere responder es ¿qué ofrece el Evangelio? Y el título es El Evangelio de Jesucristo. Mucha ignorancia. Esto yo te doy un 1 hasta ahora. Si querés explicar el Evangelio y me escribís esto, yo te doy un 1. Porque me estás diciendo, nos hacemos daño hasta sin querer. En la Biblia eso se llama pecado. Hacerte daño sin querer. Pero explícalo más, explícalo, ¿entendés? No expliques uno de los aspectos del pecado y decir que eso es pecado. ¿Entendés? Porque él el que escribió esto te está diciendo, te está tirando una oración aleatoria de que cualquier chabón en un seminario, cualquier chabón en una palestra, en un, ¿cómo se llama? Estas charlas, ¿no? ¿Viste? El que se pone ahí como, no me olvido el nombre, ¿cómo es? Estos chabones que se ponen a hablar durante una hora explicando algo en frente a un escenario. Bueno, este tipo de charlas, cualquier chabón te dice esto. Cualquier persona te dice, chabón, mujer, lo que sea. Cualquier persona te dice, todos sabemos muy bien que el mundo no es como debería ser. No me estás explicando bien qué es el Evangelio todavía. No me estás explicando bien qué ofrece el Evangelio. O sea, te estás alejando de la respuesta a la pregunta que se hace acá. Respondió bien. Si es que este es el verdadero Evangelio, acá respondió bien. Pero acá sigue dando vuelta, otra vez la calecita. Bla, 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 vueltita, vueltita, vueltita. Y no te respondo directa y concretamente la pregunta. Eso es lo que se está haciendo otra vez. E infelizmente estas personas son profesionales en darte vuelta y bla, bla, calecita, calecita. Y no te responden directa y concretamente la pregunta. De eso viven estas ratas. Nos hacemos daño hasta sin querer. Eso en la Biblia se llama pecado. Incorrecto. Incorrecto. Acá está mostrando un aspecto del pecado y te está diciendo que eso es pecado. El pecado es, y te está definiendo un aspecto del pecado. Pero no te está diciendo que es pecado. ¿Se entiende? Incorrecto. Esto, nos hacemos daño hasta sin querer. Esto en la Biblia eso se llama pecado. Es incorrecto. Pecado es desobediencia a la ley de Dios. Si tan cristiano es, ¿por qué no cita la Biblia si es tan cristiano? Me acordé de un versículo y te lo voy a mostrar. Primera Corintios 15, 56 dice: el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Por qué salté con ese versículo? Porque lo voy a conectar con otro. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado es la desobediencia a la ley de Dios. Lo podrían haber expuesto de esa manera y explicado más simple, pero no. Te tienen que dar vuelta y bla, 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 bla. Nada, no son dignos de confianza ya. Así que bueno. Ahora vuelve y dice: el pecado nos destruye y aleja de la vida que Dios desea. Otra vez. Correcto, ¿eh? Está bien. El pecado sí, absolutamente nos destruye. Literalmente nos destruye
y aleja de la vida que Dios desea. ¿Qué está haciendo acá hasta ahora? En estas 4, 1, 2, 3, 4, 5 oraciones. Está mezclando verdad con mentira. ¿Qué ofrece el Evangelio? Esperanza, perdón y restauración. Verdad. Todos sabemos bien que el mundo no es como debería ser. Sí, es correcto, pero estás saliéndote del tema. Decime qué ofrece el Evangelio. Me estás chamullando con esta frase porque esta frase, como expliqué, te la puede tirar cualquiera. Esto es calecita, vueltita, vuelta, vuelta. Después dice, nos hacemos daño hasta sin querer. Correcto, sí, nos hacemos daño hasta sin querer, pero la pregunta es otra, ¿tá? Y dice, en la Biblia eso se llama pecado. Incorrecto, ¿tá? Ahora, y después dice, el pecado nos destruye y aleja de la vida que Dios desea. Esto es correcto. Esto es correcto, pero ven el desastre que están haciendo acá. Responder una simple pregunta. Hubieran puesto solo esto y estaría correcto. ¿Qué ofrece el Evangelio? Esperanza, perdón y restauración. Punto. Listo. A buen entendedor, pocas palabras. Lo hubieran dejado así. ¿Qué ofrece el Evangelio? Esperanza, perdón y restauración. No. Ellos tienen que bla, 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 bla. Les encanta el bla, bla, bla. Y eso es lo que les da de comer, el bla, bla, bla. No la verdad. Ellos no viven por la verdad. Viven de la mentira. No viven de la verdad. Y ya te lo voy a demostrar acá. En esta otra pestaña acá. A ver. Entonces después sigue, para perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios, vino Jesucristo a la tierra. Correcto. Si las personas ponen a su lado sus opiniones y aprenden a vivir según Jesucristo, comprobarán que el reino de Dios ya está en medio nuestro. Y acá es un tema también. Esta es una respuesta vaga. Esta es una respuesta vaga. En vez de responder acá directo y conciso, no. Te ponen bla bla y te mezclan mentiras con verdad y te ponen cosas sacadas de contexto y te ponen una cosa, una patraña más grande que una casa. Nos hacemos daño hasta sin querer. En la Biblia eso se llama pecado. Esto es lo más tirado de los pelos y sacado de contexto que leía. Bueno, estudio varias cosas. Es de las tantas cosas, es de los tantos disparates que leo. Cuando estudio las religiones, estudio el catolicismo principalmente. Leo cada disparate, digo, no, qué gente ignorante. Pero bueno, quieren ser ignorantes. Está en ellos. ¿Ven? O sea, no dan mucha vuelta para responder algo que pudieron responder simplemente con esto y chau. Pero bueno, les gustan mucho las palabras. Tened mucho cuidado a la persona que le gusta bla 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 mucho. Tened mucho cuidado. Ahora, acá dice que el reino de Dios ya está en medio nuestro. Pero no aclara, en medio nuestro, ¿quién es? ¿El reino de Dios está en medio de las personas salvas? Sí. Pero tenés que entender bien qué es el reino de Dios. También la Biblia explica que el reino de Dios es, no solo es el reino de Dios como el cielo, ¿no? El reino de Dios, el reino de, ¿cómo se llama? Dios reinando en la tierra, qué sé yo. En Lucas habla del reino de Dios como el reino de los cielos, o sea, el reino del Señor Jesús durante 1000 años. Esa diferencia hay que entender. Ya voy a armar un estudio que lo tengo pendiente hace rato, pero bueno, todavía no lo voy a anotar por ahí mientras. Pero mientras anoto, les digo, Romanos 14:17 dice, perdonen que no lo pongo en pantalla porque tengo la Biblia abierta acá, pero como sos un buen cristiano, espero que estés con la Biblia en tu mano y leas. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea que si sos salvo, tenés el Espíritu Santo. Entonces esa salvación es lo que te produce justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, que sería el reino de Dios, o sea, comunión espiritual con Dios. Así, comunión espiritual con Dios. No es comida ni bebida, no es lo que vos hagas o dejes de hacer ritualísticamente o lo que sea. No, el reino de Dios en esta dispensación es comunión con Dios. ¿Se entiende? Y ya les voy a seguir demostrando eso, pero es medio por eso, tenés que tener cuidado.
te digo, tenés que tener cuidado porque puede sonar correcto, que saben, que esto, que el otro, pero te saltan con cada patraña que es impresionante. El reino de Dios. Vamos a ver, queda pendiente. Ahora, después sigue diciendo nueva vida a cambio de confianza continua en Dios. Esto es lo que ofrece el Evangelio. ¿Sabías que yo haría? Borro todo esto y dejo solo esto. ¿Qué ofrece el Evangelio? Esperanza, perdón y restauración. Nueva vida a cambio de confianza continua en Dios. Esto es lo que ofrece el Evangelio. Lo hubiera dejado así yo. Estas dos oraciones simples. Y ahí iba a estar completamente correcto. Por ahora se está sacando un 1. Le doy un 1. Ahora pasa a decir de qué se trata el Evangelio. Y acá también te está... mirá, como hay varios evangelios, no es que haya varios, como dice Gálatas, pero hay algo que se llama dispensación, y es muy importante, y es algo que no se predica. Lo más importante no se predica, obvio, porque está lleno de falsos cristianos, por eso no predican. La dispensación, que es el correcto uso de la Biblia en contexto. La Biblia fue escrita para distintos grupos de personas, a lo largo de distintas épocas, ¿no? En distintos contextos. ¿Tá? El contexto de hoy, tenemos un solo evangelio en el contexto de hoy. No podemos meter otros evangelios porque la misma Biblia nos dice que el que predicare otro evangelio sea anatema, sea maldito por Dios. Gálatas 1. Abrí tu Biblia, espero que estés con tu Biblia, y fíjate lo que dice Gálatas 1. Gálatas 1, del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro. No es que hay otro evangelio hoy en día. No que haya otro. Continuamos. Sino que hay algunos que os perturban. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Ves a lo que voy? La advertencia de Pablo. Fíjense el aviso. Pero el aviso de Dios también. Literalmente a través de Pablo, Dios te está avisando las cosas. Porque esto es la palabra de Dios. Está diciendo, fíjense, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. ¿Se entiende? No importa quién sea. Si Pablo mismo en esa época hubiese predicado otro evangelio, no importa quién sea anatema. Si yo te predico otro evangelio, yo que sea anatema, yo sea anatema. Eso está diciendo Pablo. Si aún nosotros, yo, Pablo y compañía, les predicamos otro evangelio, que Dios nos maldiga. Así de serio es que alguien predique otro evangelio, algo muy serio, muy peligroso. Pero este recaudo no lo toman las personas, por eso está lleno de falsos cristianos hablando estupideces de la Biblia. Porque no leyeron, no creen y no meditan en uno de los versículos, en uno de los pasajes bíblicos más importantes de la Biblia. Como antes, versículo 9. Como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez, si algunos predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, ¿cuál evangelio habemos recibido? Hemos recibido, perdón. ¿Cuál evangelio hemos recibido? Si sos salvo tenés que conocer cuál es el evangelio. Es así de simple. En el video anterior dije, ¿cómo puede ser que no habla del evangelio y no pone 1 Corintios 15 del 1 al 4? Esto es el evangelio que hoy aplica, que hoy funciona para ir al cielo. Porque si vos vas a un evangelio que ya pasó, que ya no sirve, digamos, dispensacionalmente, que ya no aplica, que ya no tiene validez,
Si vas a un evangelio anterior, si vas a un evangelio del futuro, porque se viene un evangelio y ya pasó un evangelio, pero ahora estamos en el presente, en este contexto, en esta dispensación. Ahora hay un evangelio y ese es el único evangelio que se tiene que predicar y el único evangelio por el cual las personas deben ser salvas. No puedes ir al pasado a predicar otro evangelio, porque no importa de dónde lo saques. Que dice la Biblia, si algunos predicar otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No importa quién lo predique. ¿Está? Te lo leo. Y léelo vos también en tu Biblia. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Por eso sois hermanos. Si vos sos un hermano, recibiste el evangelio. Curiosamente, no recibiste a Cristo en tu corazón. Recibiste el evangelio de Cristo. Pecador, inmundo, mugroso. Sin Cristo estarías en el infierno y lo sabes muy bien. ¿Te acordás, no, de aquella vez en la que casi morís? Gracias a Cristo estás vivo. Me hablo primero a mí mismo y te lo hablo a vos. Te hablo a vos que me estás escuchando. ¿Te acordás aquella vez? Tal vez hubieras muerto. Pero no, estás vivo. Estás vivo gracias a Cristo. Entonces recibiste el Evangelio. El Evangelio de Cristo. ¿Está? El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, por eso sois hermanos. Por eso sos un hermano en Cristo, si estás salvo, nacido de vuelta. Porque recibiste el Evangelio. ¿Se entiende? Recibiste el Evangelio. De verdad, el verdadero Evangelio. Y el verdadero Cristo te salvó. Por eso mencioné esto de que si no fuera por Cristo estaríamos en la tumba y en el infierno. Entonces, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, ¿ves? Por eso sois hermanos. O sea, ¿a quién está dirigido esto? A la gente salva y le está haciendo recordar y también, obviamente, nos está enseñando qué es el verdadero evangelio para esta dispensación, para hoy en día. ¿Está? Y para aquel que no haya escuchado mi explicación de antes sobre lo que es dispensación y arrebatamiento, a mí me resbala lo que haya dicho Darby. Está en el cielo, está en el infierno, no sé ni idea, la verdad que no me interesa. Solo me interesa decir que me resbala lo que dijo Darby, escribió Darby, no sé, yo no leo Darby, yo leo Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Está? ¿Querés seguir a Darby, pillarte por lo que dijo Darby? Va a terminar en el infierno. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Darby no es Dios. Entonces yo sigo lo que dice la Biblia, no Darby. ¿Está? A mí no me interesa Darby. La palabra dispensación y la doctrina de la dispensación está en la Biblia. La doctrina del arrebatamiento está en la Biblia. Fue escrita antes que nazca Darby. Así que me interesa Darby, ¿está? No, porque muchos van con esa excusa. Darby dijo esto, a mí me resbala. A mí me resbala. Me importa un comino lo que dijo Darby, ¿está? Aclaro para los que lleguen a pensar, no, bueno, pero Darby. Mirá, Darby, se puede apelar papa Darby, no me importa. Así que dice, por el cual asimismo sois salvos si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Hay gente que cree en vano. Gente que cree en vano. Está lleno de gente que cree en vano. ¿Por qué? Porque no retuvo la palabra que se predica. La palabra en contexto. La palabra de Dios. Sin la Biblia no vas al cielo, amigo. Sin la Biblia no vas al cielo, amiga. Sin la Biblia, al infierno, seas quien sea. No importa cuántas veces diga que Cristo, que Dios, que Jesús, que bla, bla, bla. Sin la Biblia te vas al infierno. Así de corta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por el cual asimismo sois salvos, el evangelio que predicó Pablo y compañía, en el cual los hermanos han recibido, en el cual están firmes los hermanos verdaderos, porque están en Cristo, por eso están firmes. O sea, la gente salva, aunque caiga, en algún momento se pone firme con el evangelio, con la verdadera palabra, el verdadero evangelio. Pero dice,
por el cual asimismo sois salvos si retenéis la palabra que os he predicado, que os he predicado, si no habéis creído en vano. Sin la Biblia fuiste, ¿tá? Entonces se necesita la Biblia en contexto para saber qué es el Evangelio. Es así de simple. Si Dios es un juez, necesitamos un documento legal que muestre la ley de Dios, cuál es el castigo, cuál es el premio, cuál es el que hay que hacer, que no hay que hacer. ¿Dónde está ese documento escrito? Hola, Biblia. La verdadera Biblia. Ese es el documento escrito, que nos muestra la garantía que nos da Cristo al salvarnos a nosotros. El documento por escrito. Anda a un juicio, anda a un juez a decirle, no necesito documento escrito, yo recibí al presidente en mi corazón y yo no puedo ir preso. Pero te van a mandar, el perpetua te van a dar. ¿Estás loco? ¿Estás loquito? No, yo recibí al presidente en mi corazón. Yo recibí a San Martín en mi corazón y no puedo ir preso porque soy un ciudadano argentino y bla, bla, bla. Te van a, capaz que te zafás y te mandan a un psiquiátrico nomás. Pero de que estás retorcido la cabeza, estás retorcido la cabeza. Y vos te pensás que con esa misma excusa yo recibí a Cristo en mi corazón, vas al cielo. Vos estás mal. Vos estás mal. La Biblia está bien y vos estás mal. Eso vale para todo ser humano. La Biblia está correcta y vos estás mal y estás equivocado. Es así de simple. A eso se tienen que someter los cristianos. No a las pavadas que dicen los hombres, estas ratas inmundas de saco y corbata. Y algunos también, no importa el saco y corbata, en el sentido de que hay muchos que sin saco y corbata mienten igual, ¿no? Pero digo porque hay muchos que todavía tienen esa costumbre de usar saco y corbata, vestirse como masones, como políticos, como empresarios corruptos y decir, yo soy un pastor, servidor de Cristo y la iglesia y bla, bla, bla. Ratas inmundas. Pero bueno. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Me extendí, perdón. Pero tengo que explicar, para que no quede... No explicaste esto. Expliqué. ¿Está? Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Sin Biblia no vas al cielo. Sin Biblia no vas al cielo. Así de simple. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, conforme al documento escrito en los Evangelios, en la Biblia, conforme a las Escrituras. Esto es 1 Corintios 15 del 1 al 4. Acá está el Evangelio. Acá se explica con gran claridad el Evangelio. El Evangelio que aplica para hoy. El Evangelio, y te lo explica cuál es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio para hoy. Ahora, volvamos a estas gentes ignorantes para leer lo que dicen. Nosotros ya tenemos la información correcta de qué se trata el Evangelio, pero estos que te dicen, bla, bla, bla. Todavía hasta acá no citaron ninguna escritura. Van 2 preguntas y no citaron ninguna escritura. Veo que una vergüenza, ¿no? Para decirse cristianos, pero bueno. Pero dice el Evangelio, no te dice cuál Evangelio. ¿Sabías? No, pero ¿cómo? Mirá. Porque acá hay otro evangelio antes de que venga este evangelio. Había otro, ¿sabías? Entonces por eso hay que aclarar cuál evangelio. Te voy a mostrar que antes había un evangelio, otro evangelio. Espera, ¿dónde está? Ahí está. Fíjense. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin.
Ahora, si no estás entendiendo esto del Evangelio del Reino, pausa este video, anda a mi canal y fíjate mi video El Reino de los Cielos. Hacelo, porque a partir de acá no vas a entender nada si no. Si no vas y mirás primero ese video con toda la explicación de lo que trata el Reino de los Cielos. Y también mirate también, Jesucristo reinará durante 1000 años en esta tierra, en la tierra, algo así. Se llama otro video que tengo. Mirá esos dos videos, pero principalmente mirá El Reino de los Cielos y después volvé, porque si no, no vas a entender nada, te aviso. Estás bajo tu discreción, pero por favor, anda, mirá ese video, la explicación del Reino de los Cielos y después volvé acá, ¿está? Ahora, si ya viste, ya sabes lo que es la diferencia entre el Reino de los Cielos y el Reino de Dios y el Evangelio que... Si entendés la diferencia que hay entre esas cosas, sigamos. Dice, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿De qué trata ese Evangelio del Reino? Mirá, estamos en Mateo 24. ¿Sabías cuándo fue anunciado el Nuevo Testamento? En Mateo 26. Así que claramente ni siquiera fue anunciado el Nuevo Testamento cuando Jesús dijo que se predicara este Evangelio del Reino. Fíjate vos, este Evangelio del Reino es antes de que comience el Nuevo Testamento, antes de que fuese anunciado el Nuevo Testamento, imagínate. Y está dentro de una profecía, porque esto es una profecía para el fin del mundo, para el Apocalipsis. Entonces, todavía no estamos en el Apocalipsis. Entonces, ¿qué Evangelio aplica para hoy? Y ciertamente este Evangelio del Reino no. Por eso te digo, tenés que ver el video del Reino de los Cielos, si no, no vas a entender nada. ¿Está? Estamos en Mateo 24, te recuerdo de vuelta. ¿Por qué te lo recuerdo de vuelta? Porque Jesucristo fue detenido, ¿no? Estaba acá siendo juzgado en Mateo 27 y fue crucificado. Recién en Mateo 27, 3 capítulos después de Mateo 24. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Mateo 24 Jesús ni había sido crucificado ni había anunciado el Nuevo Testamento. Claramente este Evangelio no es para hoy. No es para hoy y es para el futuro recién. Es para el Apocalipsis. El Evangelio del Reino. Para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Es otro Evangelio. Entonces no podemos usar otro Evangelio para decir vos sos salvo, cualquier persona puede ser salva con este Evangelio que ya no tiene validez. Primeramente porque esto era una profecía, ¿no? Era algo que se había ofrecido en primer lugar a Israel, el Evangelio del Reino de los Cielos. El Rey vino, Jesucristo vino, se lo ofreció a Israel, Israel lo rechazó. Después el Evangelio en el libro de los Hechos nos muestra cómo pasó a hacer otro Evangelio y a extenderse hacia los gentiles, el resto de las naciones. Entonces, ¿ves? Hubo grandes cambios, ¿está? Hubo grandes cambios. No es lo mismo el Evangelio del Reino, en este caso, obviamente, el Reino de los Cielos. Claramente, Mateo habla del Reino de los Cielos. No es lo mismo, ¿está? Entonces, acá, fíjense. Entonces, acá estamos hablando de cosas distintas. Y acá, entonces, está queriendo mezclar las cosas. Y las mezcla. Ciertamente las mezcla, ya lo vimos acá, mezcla todo. Y lo vimos en el otro video también. Entonces la pregunta es, ¿de qué se trata el Evangelio? Bueno, no nos aclaran cuál Evangelio. ¿El Evangelio del Reino de los Cielos? ¿El Evangelio que aplica para hoy? ¿El Evangelio que se va a venir? ¿Cuál Evangelio? ¿El Evangelio que se predicaba al principio del libro de los Hechos? Porque había un Evangelio antes de Jesucristo ser crucificado. Lean Mateo, del Mateo 3 a Mateo 24, si querés, léelo. Ahí hay otro Evangelio antes de Jesucristo ser crucificado. Antes de que sea anunciado el Nuevo Testamento, ahí había un Evangelio. Fíjate, después de la cruz, a partir de la cruz, hasta el capítulo 9 del libro de los Hechos, ahí había otro Evangelio. Con Jesucristo ya crucificado. Leed los Hechos,
El libro de los Hechos, a partir del capítulo 9, a partir después en el capítulo ese, no me acuerdo exactamente cuál es, en el que Pablo dice, bueno, nos vamos a los gentiles, y el evangelio comienza a ser predicado hacia los gentiles. Ahí hay otro evangelio. ¿Cuál evangelio me estás queriendo explicar? ¿Templo, nueva vida? ¿Ves que esta gente da vuelta a la calecita y no responde las cosas y no las aclara? No habla con inteligencia, con sabiduría, con recursos, con inteligencia, con citas bíblicas, menos todavía. Y cuando las usa mal. No podemos permitir eso. No podemos permitir que otros sean engañados por eso. Yo por lo menos hago este video mostrándote estas cosas. ¿Está? Para que la gente se avive, se dé cuenta. Y se dejen de caer engañados ante estas ratas. Entiendo que hay mucha gente bien intencionada, bueno, pero con buenas intenciones no hacemos nada. Es así de simple. El diablo engañó a muchos con buenas intenciones. Sigue siendo engaño al diablo, así que a despertar. Entonces, respuesta indirecta, respuesta indirecta dice, el evangelio, no te dice cuál evangelio, trata del reino de Dios y del rey Mesías Jesús. Si fuese el evangelio que aparece en el libro de Lucas, que es claramente, obviamente, en los 4 evangelios antes que Jesús sea crucificado, es el reino de los cielos. Pero en el libro de Lucas entendemos que hay muchos versículos que son paralelos a Mateo, pero que están hablando de le dicen reino de Dios, pero es reino de los cielos, es según el contexto. Obviamente con discernimiento se entiende que hay varios otros versículos que muestran al reino de Dios, que es algo distinto a el reino de los cielos. Por ejemplo, en Mateo habla de, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? Ahí es una de las pocas partes en la que se habla del reino de Dios en Mateo, y está hablando de buscar algo espiritual de Dios, algo que con comunión espiritual con Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Justificado, o sea, la justicia de Dios por estar en comunión con Él, ¿no? O sea, hay que tener ese discernimiento entre el reino de Dios y el reino de los cielos, y saber que en Lucas hay versículos paralelos que menciona como reino de Dios, pero se trata del reino de los cielos, también explicado en Mateo. También, sí, explicado, mostrado por la Biblia en Mateo, predicado en Mateo. Ahora, fíjate esto. Entonces es inexacto, no te lo explica todo, te lo tengo que explicar yo esto. Vos venís, lees esto y te encontrás con esto nomás, no con mi explicación. Ese es el problema, ¿ves? Ese es el peligro. Vos cuando venís y abrís estas páginas te encontrás con estas marranadas que escribe esta gente, sin con alguien que te guíe de verdad. Esta gente te está guiando mal, por el mal camino. ¿Qué harías sin mi explicación ahora? ¿Te comes el cuento? ¿Te comes? ¿No? ¿O qué harías sin, mejor dicho, para quitarme el crédito a mí, qué harías sin la Biblia? ¿Entendés? ¿Qué harías sin la Biblia en contexto? ¿Te comes el cuento también? ¿Qué harías sin la Biblia? ¿Te comes todas estas patrañas que te dicen? Yo te recomiendo, no te dejes engañar, agarra una Biblia, Reina Valera Gómez, léela, estudiala, en contexto, pedile discernimiento a Dios, compara escritura con escritura. Y aferrate a la Biblia y no te van a engañar estas ratas. Ahora, dice, el Evangelio es la buena noticia que el reino de Dios ya está entre nosotros. Otra vez, ¿qué Evangelio? No lo explica, ¿ves? Es la buena noticia que el reino de Dios ya está entre nosotros. ¿Nosotros quiénes? Nosotros los hermanos, si se trata de nosotros los hermanos en Cristo, sí, el reino de Dios está entre nosotros, pero si me decís que el Evangelio es la buena noticia que el reino de Dios ya está entre nosotros, no estás contestando la pregunta y estás respondiendo mal la pregunta. Estás mintiendo. Eso no es el Evangelio. Porque nosotros, si en este caso está hablando de hermanos salvos, nosotros estamos salvos por este Evangelio, el de acá. ¿Leíste acá 1 Corintios 15, el 1 al 4? ¿Dice que el reino de Dios está entre nosotros? No dice eso. ¿Dice? ¿Dice acá? Acá no dice que el reino de Dios está entre nosotros. Acá dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así de simple. ¿Ven cómo la complican las religiones? Alejate de la religión.
Y si estás yendo a uno de estos lugares, no vayas más. Te piden explicaciones porque no está en la Biblia, decís. Y parate con la Biblia, aferrate a la Biblia, no a los hombres. Que no te engañen, salí de ahí. Que vas a tener muchas más riquezas espirituales caminando al lado con Cristo. Sin mentirosos, comiéndote el cerebro para que vayas a dejarles plata y que te mientan todos los domingos en la cara. En tu cara te están mintiendo todos los domingos. ¿Qué haces en un lugar de ese? ¿Qué haces? Estás perdiendo tiempo pudiendo estudiar la Biblia solas con Dios y aprender mucho más, pudiendo vivir una vida verdaderamente honesta con Dios y frente a Dios. Pero no, tenés que jugar al hipócrita yendo a estos lugares. No, ni siquiera jugar al hipócrita, ser hipócrita yendo a estos lugares. A despertar. Pero bueno, acá te mezclan todo. Te bla, bla, bla y te mezclan todo. Lo mismo de vuelta. Te responden mal la pregunta, le agregan cosas, mezclan cosas y no te están respondiendo la pregunta y no te explican ni siquiera lo que es el Evangelio. Acá te están mintiendo. El Evangelio es bla, 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 mentira. Después dice, el Señor Jesucristo ofreció su vida para rescatar de la destrucción del pecado a todos los que confiaran en Él y presentarlos justos ante su Dios y Padre. Acá te tiró un pedazo de verdad. Sí, es verdad esto. Pero otra vez, lo mismo que acá, te está mezclando verdad con mentira. Tal cual como el diablo. Dice, Dios lo resucitó de los muertos y vive para siempre. Sí, correcto. Solo que no estás explicando de qué trata el Evangelio y ni explicás qué es el Evangelio. Seguí estando mal. Te sigo poniendo un 1. 1. Un 0, mejor dicho. 0, reprobaste. Después dice, a los que creen este testimonio, Dios les perdona sus pecados, los trata como justos y les da vida eterna. Puede sonar correcto esto, pero ¿sabes qué falta? Las escrituras. ¿Cómo puedes explicar el Evangelio sin las escrituras? Pero qué locura, qué enfermedad espiritual, qué ignorancia. ¿Cómo podés explicar el Evangelio sin la Biblia? ¿Cómo podés presentar el Evangelio sin la Biblia? ¿Cómo podés hablar de Dios sin la Biblia? ¡Qué locura! ¡Qué locura, en serio! Pero bueno, todo mal, todo mal esto. Ahora, no respondió bien las preguntas, no respondió bien qué ofrece el Evangelio, no respondió bien de qué se trata el Evangelio. Ahora dice, ¿qué es importante saber? Que el camino a la vida está al alcance de todos. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Vamos a revisar Romanos 12:2. Les quedó claro, acá está el Evangelio, ¿no? 1 Corintios 15, el 1 al 4. Ahora vamos a examinar Romanos 12:2. Cita mal la escritura. Mirá, cita Romanos 12:2 y lo cita todo mal. Incorrecto. La Biblia dice en realidad, toqué mal acá. La Biblia dice en realidad, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso dice la Biblia. No dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Uga buga, uga buga. Como brutos. Es bruto esto. No podés explicar así el Evangelio. No podés decir, es importante saber esto. Cambien su manera, uga buga, de pensar, uga buga. No, para un poco, loco, para. Después dice, Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. ¿Correcto? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en su corazón. Ok. Este es el testimonio. Ahora cita 1 de Juan 5, el 9 al 12, ¿no? Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. Al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a ver si esto es correcto. Si es completamente correcto. 1 de Juan 5, 9 al 12. Del 9 al 12, ¿no? Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio
de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. Y ese testimonio está escrito en las Escrituras, no en un credo de un lugar donde dice ser un templo y dicen ser cristianos y no te pueden responder dos simples preguntas. El testimonio de Dios está en su palabra, no en la boca de hombres mentirosos, ¿está? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, no en su corazón. Acá te lo quieren poetizar, filosofizar, para engancharte con la mentirita de recibí a Cristo en tu corazón. ¿Ven? Para engancharte bajo un falso evangelio. Tené cuidado. Puede sonar un cambio, bueno, es en su corazón, dentro de sí mismo, es lo mismo. No, no, no. Tenés que ser correcto. Dice la Biblia en sí mismo, es en sí mismo. Punto. ¿Por qué? Porque con esto te chamullan y te dicen, no, bueno, tenés que recibir a Cristo en tu corazón, bla, 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 bla. Entre tantas otras cosas que te dicen, te bombardean con falsa información, con versículos sacados de contexto y te engañan. Terrible. Después dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ok. Así que también. ¿Qué es importante saber? Insuficiente, información insuficiente. Te doy un 1. ¿Cuál es el evangelio que Jesús predicó? Acá vamos a lo importante también, ¿no? Porque hasta ahora no nos dice qué es el evangelio. No nos dijo bien de qué se trata, no pudo responder dos simples preguntas. Respondió mal también esta tercera. ¿No? Tres preguntas no pueden responder bien. Imagínate, ¿querés ir al cielo? Va a terminar el infierno con esta gente. ¿Eh? No pueden responder tres simples preguntas. ¿Querés ir al cielo con esta gente? No, no. Por favor. ¿Cuál es el evangelio que Jesús predicó? Dice. El reino de Dios en nuestro mundo está. Y acá te pido, presta atención. Presta atención. Por el amor de Dios, presta atención. 2 Corintios 4. Que si nuestro evangelio, versículo 3, 2 Corintios 4, versículo 3, que si nuestro evangelio, ¿recuerdan? 1 Corintios 15, el 1 al 4. ¿Recuerdan Galatas 1, el que predicare otro evangelio, sea anatema? Hay un único evangelio hoy en día. Que si nuestro evangelio, el que aplica para hoy, el que es válido hoy, en esta dispensación, ahora, que si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto. La gente perdida, que no entiende el evangelio, para los que se pierden está encubierto. Por eso no te pueden explicar el evangelio, no saben lo que es el evangelio. Intentan y fallan miserablemente. Intentan hablar del evangelio y fallan miserablemente. No te pueden explicar lo que es el evangelio. Por eso te dije, por eso te propuse hace no sé cuántos minutos ya, cuando veas y conozcas y tengas la oportunidad de hablar cara a cara con una persona que diga ser cristiana, miralo a los ojos fijamente y preguntale, explícame el evangelio. Mostrame desde la Biblia qué es el evangelio. ¿Te convertiste? ¿Te salvó Cristo? ¿Cómo te convertiste? ¿Cómo te salvó? Contame el testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. ¿Naciste de vuelta? Pregúntale eso. Tenés que examinar esas cosas. De vuelta te digo, así te ahorrás un montón de dolores de cabeza. Para los que se pierden está encubierto el verdadero evangelio. Versículo 4. Seguí prestando atención. En los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es imagen de Dios. El Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos. El Dios de este mundo, este mundo. ¿Y qué dicen estos? El reino de Dios en nuestro mundo. Esta gente está del otro lado. Esta gente está del lado del diablo, del lado de los que se van al infierno. Porque en vez de decirte, de nuestro lado está el verdadero evangelio, no, dice el reino de Dios en nuestro mundo. Nuestro mundo. Ah, sos del mundo. Mirá, mundano, te enganchaste en tus propias palabras, mundano. Sos del mundo, no sos de Cristo. La Biblia dice, el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos. Y esta persona, quien escribió esto, afirma ser parte de este mundo. Che, hasta donde yo sabía, el cristiano no es parte de este mundo, ¿eh?
No somos parte de este mundo los cristianos. Ah, claro, esta gente no es cristiana. ¿Cierto? ¿Ven la importancia de conocer la Biblia? El Dios de este mundo, Dios con minúscula, o sea, el diablo, cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y el glorioso Evangelio de Cristo en este contexto es claramente el Evangelio de 1 Corintios 15, el 1 al 4, porque sí, es el Evangelio de Cristo que obviamente concuerda con 1 Corintios 15, el 1 al 4, ¿tá? Pero estos te dicen que el Evangelio de Cristo, ¿no? En la mayoría de los casos te dicen el Evangelio de Cristo y te presentan otro Evangelio. Vamos a ver si es este caso. Hasta ahora vamos viendo que está muy raro esto. El reino de Dios en nuestro mundo está. Todavía no explicaste bien qué es el reino de Dios. Todavía no explicaste qué es el Evangelio. Van 4 preguntas ya, por favor. Y las respuestas todas vagas, inconcisas, falta de información, te mezclan verdad con mentira. Un desastre, la verdad. Dice, Cristo Jesús es el rey que lo trajo. Y te cita proclamación. Lucas 17, del 20 al 22. Vamos a Lucas. ¿Qué vimos que era el Evangelio? Perdón, el reino de Dios. Porque el reino de Dios, en este contexto, en esta dispensación, hoy en día, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo tienen ¿quiénes? La gente salva. O sea que acá en este contexto, acá de Romanos, es comunión con Dios. La gente salva tiene comunión con Dios. Y vamos a Lucas 17, en este contexto, no había sido dado el Espíritu Santo. Lucas 17, todavía Jesús no había ido a la cruz. Me estás citando un versículo en un contexto de otra dispensación, de otro evangelio que estaba siendo predicado. Acá estaba siendo predicado el reino de los cielos, ¿tá? Y les recuerdo, Lucas habla como del reino de los cielos, como reino de Dios, y también está el reino de Dios espiritual, esto de la comunión espiritual con Dios, ¿está? Esto tenés que estudiar para entender, si no, no vas a entender, ¿está? Lucas 17 del 20 al 22. Y preguntándole los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Vamos a ver si hay un versículo paralelo. Ok. Fíjense. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Y Jesús ¿saben qué hizo Jesús acá? Los agarró los cachó con sus propias palabras, con sus propias preguntas. Ah, vos preguntás sobre el reino de Dios, te voy a contestar sobre el reino de Dios. Eso es lo que hizo Jesús acá. Porque el reino de los cielos, vos sabés que va a venir con advertencia. ¿Sabías? Léete Mateo 24. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ves? Son dos cosas distintas, reino de los cielos y reino de Dios. Ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, relación personal con Dios, comunión espiritual con Dios. Ni dirán helo aquí o helo allí. Cuando venga el reino de los cielos, claramente, lee Apocalipsis. Los reinos de este mundo han pasado a ser de Dios y de su Cristo y reinará por siempre jamás. Claramente he aquí el reino de Dios, de Jesús. O sea, el reino de los cielos. El reino de los 1000 años primeramente va a ser, claramente van a decir, helo aquí, acá está, ahí está, mirá, llegó. ¿Ven? Jesús, le preguntaron sobre el reino de Dios. Jesús respondió sobre el reino de Dios, no sobre el reino de los cielos. ¿Ves? Así que, ignorancia pura, ignorancia pura.
Así que esto no es ni siquiera el reino de Dios que estaban diciendo acá. Ni siquiera el reino de los cielos ni el reino de Dios. Esto de Lucas 17. En el sentido de... perdón. Esto que está acá... Perdón, sí, a ver. Esto que está acá ni siquiera es el reino de Dios literalmente. Y ni siquiera es el reino de los cielos, ¿no? Porque acá se mezclan las cosas, ¿viste? Te está mezclando el evangelio con el reino de Dios y con el reino de Jesús. Son tres cosas distintas. ¿Cuántas preguntas van? 1, 2, 3, 4 preguntas y no te la pueden responder bien todavía. 4 preguntas no puedes responder bien. Te mezclan todo y hacen un desastre de todo de la Biblia. Pero me quedó algo de explicar, para explicar. Porque aquí el reino de vosotros entre Dios está. ¿Viste, Julián? No me respondiste a eso. Sos un mal predicador. No, te lo respondo. Te lo voy a responder ahora mismo. No te apures. ¿Tá? Los videos míos duran 1 hora. No te apures conmigo. Porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. ¿Quién daba el Espíritu Santo? La divinidad. La divinidad. El Señor, Dios, Jesús, el mismo. Dios da el Espíritu Santo. Ahí estaba Dios hablando con los fariseos. Y la comunión con Él y la posibilidad de tener comunión con Él espiritualmente venía a través de ¿qué? A través de que los fariseos, en este caso, en este contexto, le hagan caso, se arrepientan y se vuelvan a Cristo, a ese evangelio, y ahí ellos iban a poder tener el reino de Dios. Acá no explicó que el reino de Dios está, entonces hay que, no sé, hacerle caso al Papa porque él es el representante de Cristo en la tierra y todas esas mentiras católicas y los gobernantes de este mundo reinan en nombre de Dios y bla bla, esto ese chamullo medieval, católico, enfermo, fascista. Jesús no dijo eso. Jesús dijo el reino de Dios entre vosotros está porque él tenía la posibilidad de darle el reino, o sea, el reino de Dios. Recuerden, comunión con Dios, comunión espiritual con Dios. Jesús tenía la posibilidad, ellos tenían, mejor dicho, la posibilidad de recibir ese reino, esa comunión espiritual con Dios a través del evangelio que aplicaban ese contexto, porque lo tenían a Cristo ahí. Por eso dijo Jesús, el reino de Dios entre vosotros está. Jesús estaba haciendo milagros por el Espíritu Santo, su espíritu, obviamente. Todo eso conlleva esto que dice Jesús. El reino de Dios entre vosotros está. Jesús hacía milagros que nunca se vieron. Nunca se vieron en Israel cosas tan maravillosas como las que hizo Jesucristo, el glorioso Señor bendito Jesucristo. ¿Entendés? Que la Biblia no es cualquier librito, no es tan simple como muchos te lo quieren hacer. Hay muchas cosas que en sí son simples, la Biblia lo dice y punto, ¿eh? Pero hay cosas que son más profundas y hay que estudiarlas, ¿eh? Y hay que tener en cuenta otras escrituras. ¿Tá? Sabiduría, discernimiento, sin eso fuiste. Ahora, explicado esto, ¿entendés lo que es el reino de Dios? ¿Entendés que te están mezclando todas las cosas acá? Nada que ver. A este reino entramos por la fe. El resultado es justicia y paz y gozo a todo el que obedece a Cristo. Mentira. Estás mezclando, estás predicando un falso evangelio. Acá esto es mentira y estás citando mal Efesios 2 y Romanos 14, 17. Nosotros no entramos por la fe mirá, a este reino de Dios que supuestamente trata del rey Mesías y bla 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 bla, y no menciona la cruz y no menciona, ¿se entiende? Si este estuviese predicando el verdadero evangelio, si este estuviese explicando lo que verdaderamente es el reino de Dios, esto estaría correcto. Esto estaría correcto. En caso de que este individuo o este grupo de personas estuviesen respondiendo bien, en caso de que realmente estén explicando lo que es reino de Dios, reino de Cristo, evangelio. Si hubiesen explicado y respondido 4 simples preguntas, esto estaría correcto, pero con estas burradas que leímos hasta ahora, esto está todo incorrecto. No están explicando, están predicando un falso evangelio encima. Encima está citando una cosa de Lucas que nada que ver, está mezclando todo. Porque te cita Efesios sin citar 1 Corintios 15, el 1 al 4.
Acá te está predicando un falso evangelio y te está diciendo que la entrada a este falso evangelio es la entrada al verdadero evangelio. Porque sí, para entrar al verdadero evangelio, ¿no? Entras por la fe, sos salvo por la fe, ¿no? Efesios 2, del 8 al 9. Pero acá te están predicando un falso evangelio, ese es el problema. Y te están diciendo que te están mezclando el evangelio que Jesús predicó. No lo respondieron todavía. Acá nos te están respondiendo qué evangelio Jesús... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué enfermos! ¡Es una locura! Unos enfermos totales. No podés responder una simple pregunta. ¡Por favor! Todavía no pudieron responder cuál es el evangelio que Jesús predicó. ¿Vos sabías que Jesús predicó otro evangelio? Claro que sí. Y acá te lo están mezclando. Te están mezclando el evangelio que aplica para hoy con el evangelio que Jesús predicó. Y te están metiendo el reino de Dios. Sin siquiera explicar el evangelio, ni el reino de Dios, ni el verdadero evangelio. Y acá te está citando sin saber nada. También está empleando mal Romanos 14, 17. Yo te expliqué bien Romanos 14, 17. Yo te expliqué bien Lucas 17. Yo te expliqué bien todo, te aclaré todas las patrañas. O sea, en vez de decirte todas las patrañas estas, te las aclaré. Te dije, te encaminé bien. No como estas ratas. Ahora dice, todo esto nada que ver, hasta ahora un 0. Reprobado. Después dice, la gente necesita poner a un lado sus opiniones y aprender a vivir según como Cristo enseña. ¿Cuál es el evangelio que Jesús predicó? Van 3 puntos y todavía no lo respondiste. Y si decís que Jesús predicó el reino de Dios, hubieras usado otros versículos de Lucas al mencionar el reino de Dios. Pero no, todo mal. ¿Por qué? Porque un falso cristiano no entiende la Biblia. Es así de simple. Por eso no te responden bien. Y otra cosa, me está explicando un evangelio pasado, en todo caso, que no aplica para hoy. Y presentándotelo como el evangelio que aplica para hoy, el evangelio de Jesucristo. ¿De qué trata el evangelio? El evangelio todavía no respondió ninguna de esas preguntas y ni siquiera respondió la pregunta ¿cuál es el evangelio que Jesús predicó? Te lo respondo yo ahora. ¿Cuál es el evangelio que Jesús predicó? El reino de los cielos. Jesús predicó el evangelio del reino de los cielos. Mateo 5, Jesús no había ido a la cruz todavía, estaba predicándole a judíos. ¿Sos judío? Claro que no sos judío. Fernández Pérez. Claro que no sos judío. Si no tenés la nariz, aquella nariz judía, no tenés rasgos del Medio Oriente, no sos judío. Así de simple. Hay muchos mezclados también, pero tenés que tener esa nariz. Si no tenés esa nariz, no me venga a decir que sos judío, ¿tá? Fíjense. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Y la cruz? Acá no habla de la cruz. Acá no habla de la cruz. ¿Habla de la cruz acá? ¿Dónde está la cruz? Cristo murió, resucitó al tercer día. Estamos en Mateo 5 recién, claro que no está la cruz. Entonces es otro evangelio. El reino de los cielos es otro evangelio. Jesús predicaba otro evangelio. Es así de simple. Porque os digo, fíjense, Mateo 5, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Acá no dice, porque os digo que si no creéis en que yo morí y resucité, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ves? Que Jesús predica otro evangelio. Y lee este contexto. Esto de Mateo 5 ya lo expliqué. Hay un video que hice, se llama ¿sabes leer? Mateo 5 y 7. Mateo 5 al 7, algo así. ¿Sabes leer? Porque muchos predican que Mateo 5, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Eso es otra dispensación. Están sacando de contexto. No entienden la Biblia. Literalmente no entienden de lo que habla. Te doy un ejemplo claro. Por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar, bla, 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 ponte de acuerdo con tu hermano mientras estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Cuántas veces no te pusiste de acuerdo pronto con tu adversario? ¿Fuiste preso? ¿Te entregaron al juez?
¿Tuviste que pagar hasta el último cuadrante para salir de la cárcel? ¡Claro que no! Porque esto es otro evangelio en un contexto judío. Jesús, el judío, vino primero para los judíos y predicó esto en Israel, para los judíos. Y todavía ni siquiera había anunciado el Nuevo Testamento, ni siquiera había ido a la cruz todavía. Esto es otro contexto, esto es otro evangelio. Esto es otra cosa, este contexto. Mirá vos. Así que nada que ver esto, nada que ver. La gente necesita bla, 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 nada que ver. Pone arrepentimiento. Y mirá, dice el reino de Dios, y acá recién, indirectamente, recontra lejana e indirectamente, se acerca la respuesta a esta pregunta, pero no te la contesta directamente. Porque acá en Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el evangelio que Jesús predicaba, el reino de los cielos. Pero acá cuando te lo cita, no te lo dice. Empieza con, el reino de Dios en nuestro mundo está, con la pavada más grande que puedes decir, la dice. Ahí está, cuando le preguntan una pregunta, agarra y en vez de responder sabiamente, te dice la pavada más estúpida que puedas escuchar. En vez de responderte bien la pregunta. Después dice, Cristo murió por nuestros pecados y Dios lo resucitó de los muertos. Esto no es el evangelio que Jesús predicó, ¿sabías? Jesús estando en la tierra predicó el evangelio del reino de los cielos. Lee todo Mateo, es el reino de los cielos. Fíjate Mateo 5. La cruz, ¿dónde está la cruz acá? ¿Dónde está que Jesús? Recién en Mateo 27 recién lo crucifican. Recién en Mateo 26 es anunciado el Nuevo Testamento. ¿Sabías? Porque acá había templo todavía. Tenían que ir al templo, tenían que hacer la ley todavía, tenían que cumplir la ley. Por eso Jesús dijo, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Por eso dijo, porque había que cumplir. Por eso dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, o sea, para llenar, para cumplir, para completar, ¿se entiende? Para completar las promesas contenidas en la ley y en los profetas. Por eso dijo para cumplir. Y en ese momento había que cumplir la ley. En ese momento tenían que hacer todos los sacrificios y ofrendas y cosas y e ir al templo y pum, pam, todas las fiestas, guardar la ley de Moisés. Así que, otro contexto. ¿Ves que no te sirve de nada? Aléjate de todas estas cosas, templo, todo esto que dicen ser cristiano, todo dicen que ir a la iglesia, aléjate porque te van a alejar de Dios. Esta gente te aleja de Dios, fíjate. ¿Querés estar cerca de Dios? Lee la Biblia. No hagas como esta gente que no sabe ni lo que dice la Biblia. Ni saben de lo que hablan. Están sacando de contexto todo lo que dicen, es todo sacado de contexto. ¿Cuál es el evangelio que Jesús predicó? Cristo murió por nuestros pecados. Nada que ver, nada que ver. Justicia y juicio, dice. Uga buga, uga buga. No te saben responder una simple pregunta. Uga buga. No, por favor. Y ahí cita Juan 3:15. O sea, recién en Juan 3 Jesús anuncia lo de la cruz. Pero te sigue no respondiendo las preguntas. Y te sigue sacando de contexto y hablando de otra cosa que nada que ver. ¿Cuál es el evangelio que Jesús predicó? No te lo dice. Después dice, todo el que cree en Cristo no morirá para siempre a causa de sus pecados, sino que ha pasado de muerte a vida, sin H. Y mientras siga al Señor tendrá la luz de la vida. Sí, bueno, esto todo, pero no me estás respondiendo la pregunta, ¿cuál es el evangelio que Jesús predicó? ¿Ves? Todo sacado de contexto. Después dice, si puedes creer de corazón estas verdades, serás cambiado de adentro hacia afuera. El evangelio es simple de entender. Pero muy difícil de explicar para vos, ¿no? Ignorante, burro. Por favor, no lo podés ni explicar. Aparte, no explicaste qué es el evangelio. No explicaste qué es el evangelio. 1, 2, 3, 4 preguntas. No podés responder 4 simples preguntas. Y no podés responder ni una simple pregunta. ¿Qué es el evangelio? Hasta ahora,
No, no vimos hasta acá, hasta ahora no vimos. 1 Corintios del 15 del 1 al 4. Porque es el verdadero evangelio que aplica para hoy. Hasta ahora no vimos 1 Corintios 15 del 1 al 4. Terrible. Nada que ver. Nada que ver. Todas las palabrerías empieza con... Bueno, el evangelio es muy simple de entender. Bueno, pero no lo pudiste explicar. No lo pudiste ni explicar, ni decir, ni nada. Nada. Pones una imagen hipona, lisérgica de la nueva era. Nada que ver. Todo mal. Acá esta imagen, acá a la izquierda, que nada que ver. Palomas, planetas. ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto? Esto es una visión que uno ve cuando toma LSD. Esto es una visión cuando alguien toma LSD. Una droga ahí sintética. Por favor, esto es lo que ven el que se droga con LSD. Esto no es. ¿Qué es esta imagen? ¿Qué ignorancia, por favor? Después dice, el evangelio es simple de entender, pero muy difícil de aceptar. No somos perfectos. Y para el mal pensado que piense, ¿cómo sabes, que es el LSD? Sí, infelizmente lo supe. Lo supe en mi vida pasada, cuando era una porquería que se drogaba. Ahora soy una nueva criatura y puedo advertirle a la gente que no haga lo que yo hice. Mal pensado de porquería. Les respondo ya de antemano, ya, porque como no hay comentarios, ya les respondo de antemano. Así que bueno, no somos perfectos, dice, no tenemos el control absoluto de nuestras vidas, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Todas palabras al aire, indirectas, vagas, vueltita, calecita, y no respondieron ni siquiera qué es el evangelio. Y ahí empieza la parte sentimental. ¿Cómo compartir el evangelio? Después dice, la pregunta es esta, acá hay un link. Bueno, ok, entonces esto no es directamente la respuesta a lo que está acá abajo. Y entonces sigue diciendo, la buena noticia es que hay perdón para el alma angustiada al confiar en el sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios. No explicaste esa parte. Llegaste tarde, no explicaste esa parte, no explicaste nada, no explicaste nada. Un 0 te doy. De vuelta, te doy 0, 0, 0, 0, 0. Reprobaste. El perdón recibido es la puerta a una clase de vida diferente que Jesús llama vida eterna. Mezclando la vida eterna con la vida renovada de las personas salvas en Cristo. Otra vez, mezclando las cosas. Nada que ver. Esa vida es el resultado de la comunión con Dios. Indirectamente también, medio respuesta indirecta. La buena noticia es que ahora el ser humano, a través de Cristo Jesús, es adoptado dentro de la familia de Dios como un hijo o hija. Otra vez, inexacto. El ser humano, en vez de decir la persona salva en Cristo, en vez de explicar que el individuo salvo a través de Cristo Jesús es adoptado, te lo menciona globalmente. Ahora el ser humano es adoptado dentro de la familia de Dios. ¿Ves? Suena medio ecuménico, medio universal esta forma de explicarla o de no explicar. Pero bueno, después dice, y puede disfrutar de este privilegio para siempre, el privilegio de ser parte de la más gloriosa relación que emana vida. Palabras salameras, halagadoras. Hay vida plena en las relaciones profundas con Dios. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lástima que predica un falso evangelio! ¡Qué lástima que no conozcan a Dios! ¡Qué lástima que no puedan conocer, ni explicar, ni... Sí, qué lástima que no conozcan a Cristo y qué lástima que no puedan explicar ni siquiera una simple pregunta, no puedan responder una simple pregunta. ¡Qué lástima! He aceptado a Cristo hoy. Falso evangelio. Aceptar a Cristo es un falso evangelio. Creo en ti. De la nada. Pone una imagen con las palabras creo en ti. Nada que ver. Después dice convertirse en cristiano. Bueno, vos no sabés lo que es ser cristiano, así que estás mintiendo acá. No nos hace mejor que los demás, sino diferente. El evangelio es para ellos que admiten que necesitan ser rescatados. 2 Corintios 12, 9. 2 Corintios 12, 9, ¿no? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. El evangelio es para aquellos que admiten que necesitan ser rescatados, y cita fuera de contexto, nada que ver. Me gloriaré, nada que ver. Acá ¿qué dice? Me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. No dice necesito ser rescatado. Admito que necesito ser rescatado. ¿Ves? Otra vez, sacando de contexto, citando erróneamente la escritura. Nada que ver.
Es una decisión personal para cada día de la vida. Acepta lo que Dios te ofrece. Y cita Mateo 7:13. La pregunta es, ¿aceptas lo que Dios te ofrece? ¿Y qué dice lo que cita en la Escritura? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Son unos enfermos. ¿Qué estás ofreciendo? ¿Qué estás ofreciendo? ¿La puerta a la perdición? Enfermita mental la persona que escribió todo esto. Enfermita mental. No puedes. Enfermita espiritual, ¿no? Mejor dicho, con disculpas, con perdón de los enfermitos mentales. La verdad que esta gente está peor espiritualmente, terrible. Los miles de millones que creen, ¿cómo sabes que son miles de millones? No hay 1 billón de cristianos, ¿eh? Somos muy pocos los cristianos, así que te están mintiendo. Porque claramente lo que cita acá, ancha es la puerta, espacioso que el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, y encima citando esto se acaba de contradecir diciendo esto, los miles de millones que creen. 1.000 de millón es 1 billón. 1.000 millones es 1 billón. Entonces acá está diciendo que hay miles de millones que creen. Está diciendo que hay billones de cristianos, de gente salva. Mentira. Mentira. Porque el versículo que él mismo citó está diciendo, el versículo siguiente está diciendo, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. No está yendo al grano, no está yendo al punto, a lo importante, no está yendo a la urgencia de ser salvo del infierno, no está yendo a la urgencia de que hay un montón de falsos cristianos, a la urgencia de que hay miles de millones de personas yéndose al infierno y poca gente salva. No está yendo a ese punto. Está diciendo al contrario, los miles de millones que creen están destinados a heredar la existencia más gloriosa imaginada por la mente humana. Cualquiera. Es una locura. Es una locura. Citando Juan 3:16. Vamos a usar verdaderamente el contexto de Juan 3:16. Teniendo en cuenta Mateo 7. Que ancha es la puerta que lleva a la perdición básicamente. Pero dice, él se justifica con Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Entonces, ¿ves? Amó Dios al mundo. Entonces hay un montón de gente cristiana. Uga buga, uga buga. Amó Dios al mundo, mucha gente salva. No, burro. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo aquel que cree en Cristo, ¿sabes cuántos son? Muy pocos. Aquellos los que creemos en Cristo. Aquellos los que somos salvos de verdad. Así que, erróneamente está citando Juan 3:16. Erróneamente, todo esto es erróneo. Todo esto es erróneo. Equivocado, mentiroso, ignorante, malintencionado, falso evangelio. Todo mal. Todo mal. La salvación en su sentido más glorioso, bla, 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 bla. Mira, ya vimos bastante, ¿no? Filosofía, bla, 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 bla. Mira, yo ya estoy, ¿eh? Yo ya estoy. Si te quedó claro, esto es falso, este templo, nueva vida, que el Señor los reprenda, que se arrepientan y prediquen un falso evangelio, perdón. Que se arrepientan de predicar un falso evangelio y que se arrepientan y que empiecen a predicar un verdadero evangelio. Que se arrepientan de predicar un falso evangelio porque están bajo maldición de Dios. El que predicare otro evangelio sea anatema, dice la palabra. Y acá está usando una imagen falsa, con pilares acá que nada que ver y ángeles con alas. Los ángeles no tienen alas, burro ignorante. Los ángeles no tienen alas. Todo mal, ya está, yo ya estoy, ya basta, ya está. Después dice, ¿cuál es el camino de salvación? Es una manera de vivir segura y definitiva caracterizada por la fe. El camino de salvación. El camino de salvación. No podés. Juan 14:6, no podés. ¿Cuál es el camino de la salvación? De memoria. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el camino de salvación. ¡Qué loco! Por favor, no los soporto, no los aguanto a estos. No, estos mentirosos son una peste. Son una peste. No podés responder a la simple pregunta, la pregunta más fácil de responder de
del contexto bíblico cuál es el camino de la salvación, no podés agarrar una Biblia y decir Juan 14:6, sos un falso cristiano de la gran 7. Arrepentite y convertite. Ojalá que este video llegue a estas personas ignorantes de Templo Nueva Vida. Arrepiéntanse, dejen de currar, de mentir y de ganar plata usando la palabra malintencionadamente. Arrepiéntanse y conviértanse de verdad. Y dejen de robarle a la gente, porque acá le roban a la gente porque dice 350 por año para enseñar en un bachiller, para supuestamente enseñar Biblia, y ni siquiera podés explicar 4 simples preguntas, 5 simples preguntas. ¿Cuál es el camino de salvación? No lo pudieron responder. ¿Cuál es el evangelio que Jesús predicó? No lo pudieron responder. ¿Qué es importante saber? No lo respondieron bien. ¿De qué se trata el evangelio? No lo saben responder. ¿Qué ofrece el evangelio? No lo supieron responder bien. Acá lo hicieron, se hubieran quedado con esta y esto. Con esto y esto nada más. Pero le pusieron un montón de palabrerío que nada que ver. No te pueden responder ni siquiera 5 simples preguntas. Y te quieren cobrar $350 un año para mentirte sobre la Biblia. ¡Que el Señor los reprenda! ¡Ratas inmundas! Requisito del solicitante. Para que te mientan en este lugar sobre la Biblia y te enseñen mentiras, seguro te van a enseñar las mentiras papales de los más antiguos y mejores manuscritos, para que termines creyendo en manuscritos católicos romanos y seas un falso cristiano de la gran 7. Tenés que tener la secundaria terminada, mínimo 9º grado, solicitud de matrícula, foto de identificación y tenés que pagar, platita, eso tenés que hacer, platita, todo es plata para esta gente. Ahí está lo que ellos quieren en realidad, ahí está, quieren plata nomás, no quieren que la gente conozca la salvación, quieren engañar a la gente. Pero claro, yo soy Drácula, por ponerme así, ¿no? Yo soy Drácula por hablar correctamente y reprenderlos como los tengo que reprender, ¿no? Yo soy el malo. Yo soy el malo. Qué malvado, ¿no? Mirá, mostrar las mentiras de estos falsos cristianos, ¿no? Y sí, el mundo está al revés. Si sos del mundo, vas a querer reprocharme. Si sos un hermano, sabes que te amo y sabes cómo les doy con un caño a estos falsos, ¿no? Lo sabés, hermano. Sabés, y hay que seguir dándole con un caño. Diploma en Biblia y Ministerio. Yo hace poco, bueno, no sé cuánto ya, hice un video sobre quién te enseña la Biblia. Te la enseña Dios, no estas ratas que ni te saben responder una pregunta. Dios te enseña la palabra. Y sigue hablando, bla, 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 bla. Después dice, supongamos que, bla, 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 bla. Y acá empieza a decir, bueno, Jesucristo tomó el lugar, bueno, pero tarde, ¿sabes por qué? Porque no pudiste explicar lo que es el Evangelio, entonces todo esto no es válido. Todo esto no es válido. ¿Por qué? Porque no pudieron explicar qué es el Evangelio, qué es el reino de Dios. Mintieron. Si los fundamentos fueren quitados, ¿qué podrá hacer el justo? Ya está, caíste, fuiste. No podés explicar, ya no tenés derecho a explicar. Si no pudiste responder ni una sola pregunta, no pudiste explicar lo más fácil que es cuál es el camino de salvación. Listo. No tenés el derecho, no tienen el derecho de enseñar Biblia. Instituto Bíblico, mirá. Esto también tienen estas ratas, Instituto Bíblico, $350. Después algún que otro cursito, el costo de cada curso es $25. La Biblia se enseña gratis, ¿sabías? Se enseña gratis. Pero, ya voy a hacer un video, tengo preparadito un video sobre el diezmo y ahí te voy a explicar en qué casos se gana, no se gana como esto, que se gana ganancia, sino que en qué casos se adquiere no solo dinero, pero se adquieren ofrendas y cosas así por enseñar la palabra. Pero esta gente no enseña la palabra, entonces no tienen derecho a nada básicamente, ¿no? Te enseñan mentiras, te van a enseñar mentiras. ¿Qué te van a enseñar? Mira, a ver, Pentateuco, bla, bla, bla. Te van a enseñar matrimonio y familia, ministerio pastoral. Te van a enseñar a ser una rata como ellos. Te van a enseñar a tener un matrimonio y una familia llena de hipócritas. Eso te van a enseñar. Te van a enseñar falsos evangelios, la interpretación correcta,
Perdón, te van a enseñar la interpretación incorrecta del Antiguo Testamento, te van a enseñar la interpretación incorrecta del Pentateuco, de los libros históricos, poéticos, de los profetas, te van a enseñar la interpretación incorrecta del Nuevo Testamento, te van a enseñar la herejía de teología sistemática, te van a enseñar filosofías de hombres, te van a enseñar más filosofías de hombres, te van a enseñar que la hermenéutica, homilética y retórica y teterética y totorótica y la tuturútica, y te van a impresionar con palabritas rimbombantes. Te van a impresionar con esas palabras y te van a sacar la plata. Eso van a hacer estas ratas. Ministerio infantil. Ratas inmundas, dejen a los niños tranquilos. Neumatología lucana, pero anda a bañarte. Ética ministerial, pero anda a bañarte, rata inmunda. Todo mal con esta gente, todo mal con estos falsos cristianos, todo mal. Bla, 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 bla. Y mira, vamos a ver si hay algo bueno hay. No, porque ya, todo mal, Mira. Algunos pasajes que hablan del Evangelio. Ay, ay, ay. Dice Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Sí, es parte del Evangelio, ¿no? Dar su vida en rescate por muchos. Hablan de, sí, el Evangelio, comparando escritura con escritura, sí, correcto. Dios muestra su amor por nosotros, sí. Romanos 5:8, sí. Romanos 6:23, sí. Introductorio, un versículo introductorio al Evangelio, sí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Lo citó bien? No lo citó bien. Claramente, como un falso cristiano te va a citar la mitad del versículo, ¿no? Porque, dale, explica, cita el versículo entero, ¿qué te cuesta? Ahora pues, la verdadera Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Acá hay ocultamiento de información, claramente, porque esta gente anda en la carne. Hay ocultamiento de información. Después dice, aquel que no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Que no perdonó? ¿No perdonó a su propio hijo? Dios no perdonó a su propio hijo. ¡Qué enfermos que están! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Perdonar de qué si Jesucristo no tenía pecado? La Biblia dice el que no escatimó ni a su propio hijo. O sea, el que no dijo, bueno, es mi hijo, no lo voy a dar por rescate, en rescate por muchos. No, o sea, ¿se entiende? Él no escatimó, él no dijo, bueno, es mi hijo y no se va a hacer esto del Evangelio, de Jesucristo morir en la cruz y todo esto, no lo voy a hacer. No, Dios no hizo eso. Él no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, todo mal, todo mal. Después dice, bueno, citas 2 Corintios 5:21, sí, si lo hubiese escrito bien acá estaría correcto. Después dice, sí, 2 Corintios 8:9, sí, citó bien, pero lo escribió mal. Citó más o menos. Citó más o menos. Ah, no, escribió, sí, ya conocéis, es como sinónimo, está. Dicho. El dicho, bueno, más que el dicho es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo, bueno, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores, está. Otra vez, todo mal, todo mal. Y acá, bueno, citó bien, 1 Juan 4:10, después dice, fuiste degollado. ¿Qué flashea? Y después de la nada cita Apocalipsis 5:9, o sea, Apocalipsis, se va a Apocalipsis, otra dispensación al futuro. Bueno, para el que no le quedó bien en claro el tema de la dispensación, tengo un video sobre eso. Y nada. O sea, esto es una profecía del futuro. Sí, van a cantar que fue inmolado el Cordero, ¿no? Claramente, delante del Cordero. Y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y poder. Sí, pero el Evangelio que
Ni siquiera te lo explicó, o sea, partamos de ese punto, ni siquiera te explicó qué es el Evangelio, así que no puedes confiar en que te cite alguna escritura. ¿Se entiende? Y dice, el Evangelio de Jesucristo. Nunca lo explicaste, nunca lo explicó. Lo terminó explicando lejanamente y explicando algunos de sus aspectos después de mentir alocadamente. Mintieron de principio a fin y no te pudieron responder 5 simples preguntas. Este es el problema cuando las personas no son dispensacionales, cuando les gustan las mentiras, cuando la gente no se levanta y dice, mira, esto no concuerda con la Biblia, esto pasa. Esto pasa cuando hay un montón de nuevas versiones, esto pasa cuando hay seminarios enseñando mentiras. Esto pasa cuando la gente no respeta a la Biblia, no respeta a Dios, no respeta a Cristo. Y eso pasa cuando la gente se deja llevar por lisonjas y palabrerías y verdades cómodas. Perdón, y mentiras cómodas. Les gusta escuchar mentiras y quedarse cómodos con esas mentiras. No les gusta la verdad incómoda. Este es el fruto. Este es el fruto de un falso Cristo, un falso evangelio. La ignorancia bíblica más grande que se ha visto es hoy. Hoy mismo. Nadie sabe lo hoy. Bueno, pocos saben hoy lo que es una Biblia. Pocos saben hoy quién es Cristo. Pocos saben hoy qué es el evangelio. Cuando hay muchos, porque, aclaro, siempre fuimos pocos los verdaderos cristianos, en todas las épocas. Siempre fue poca la gente que va al cielo. Aclaro. Pero hoy en día, en este mundo en el que hay tanta gente diciendo, creo en Dios, creo en Cristo y nada que ver, somos pocos los que sabemos quién es Dios, quién es Cristo, cuál es su palabra. A despertar. Alejate. 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 Y quería aclarar algo para el que tal vez tuvo una duda. No, bueno, pero Pablo y Cristo y que predicaban y qué sé yo, pero yo no confío en lo que predica Pablo. Mira, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Está? Pablo y Jesucristo no predicaban en su contexto el mismo evangelio, pero ¿qué pasó? Jesucristo le apareció a Pablo y le dijo, andá y predica esto. Hechos 26, ¿no? Lo que Pablo vio y escuchó y vivió literalmente, fíjense, versículo 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de este pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados por la fe en Cristo. Y claramente Pablo después aclara todo lo que es el Evangelio, 1 Corintios 15, el 1 al 4, y aclara en Gálatas 1, el que predicare otro Evangelio, sea anatema. Gracias por el video. Un abrazo a todos. Alejate de las religiones, alejate de los templos, de los edificios y de todos estos mentirosos que se juntan un domingo a alimentar su ego y su hipocresía. Alejate de toda esta gente rata inmunda, ¿está? Alejate, esa va a ser tu lucha. Alejate de toda esta gente. Dios te bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Un abrazo. Nos vemos la próxima.